Desde mi punto de vista, y no es que sea yo en esto original, sino que está ya bastante acreditado, hay una base permanente de planteamiento de corrupción en la base de todo y cada uno de los cambios o reformas que se están haciendo sin la voluntad de aplicarlos. Ayer sí, se anunciaba como gran noticia en Europa que por fin la Unión Europea iba a entrar a la discusión el próximo Consejo Europeo para tratar de encontrar una solución y acabar con los paraísos fiscales. 40 años llevan haciendo y diciendo lo mismo. Entonces, es decir, se establecía que el PIB español, más del PIB español de cada año, se constata como evasión fiscal en los diferentes paraísos fiscales o zonas de opacidad fiscal en la Unión Europea. Es decir, el crisol económico más exigente resulta que tiene en su propio territorio una serie de territorios, valga la redundancia, donde no hay control de ningún tipo. Y que le digan a Gran Bretaña que esos territorios van a desaparecer, o que le digan al propio Luxemburgo, donde está la sede de las instituciones europeas, el Tribunal de las Comunidades Europeas, que esa laxitud a la hora de controlar los temas fiscales va a desaparecer. Por tanto, hay una gran falsedad en todo lo que se plantea a la hora luego de cooperar y desarrollar mecanismos, estudios profundísimos, elocuentísimos de defender los derechos humanos cuando no hay una voluntad precisamente de generar las bases y la limpieza necesarios para hacer real esos derechos humanos. Esa es la cuestión. Y la cuestión, esa la trasladamos a cada uno de los países. Luego nos vamos a otros en los que los controles democráticos son menores, le añadimos un conflicto armado interno o le añadimos una zona sin ningún tipo de control, como puede ser la Mesoamérica, que está catalogada como uno en el ámbito del crimen organizado, como uno de los focos más importantes de generación de inseguridad mundiales, y encontramos al resto. Por tanto, yo creo que existe una falta de voluntad por parte de las estructuras políticas y también de la sociedad en demandar en un verdadero compromiso nacional en la lucha contra la corrupción. Y eso no es, y paso a México, algo de nivel federal o nivel estatal o local. Es que si no se establece una política de Estado que en todos y cada uno de los elementos haya una sinergia de limpieza pública, nos vamos a encontrar después que, al margen de que la policía sea civil, que vengan los gendarmes o que vengan los carabinieri o quien sea, va a haber el mismo problema, porque el mal está más profundo. Es decir, se tiene que hacer esa reflexión y establecer esos controles de evaluación permanente y de participación de la sociedad civil en el desarrollo de los mismos. Gracias. Maestro Ricardo. Bien, hemos escuchado aquí que los derechos humanos son una sociedad de derechos, tienen que ver con la historia, con el marco legal, con la interpretación y aplicación de las leyes, pero también tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la negación del empleo por edad o por apariencia, con la legitimidad que se ha ido construyendo en los gobiernos de dar servicios pobres a los grupos de población pobres o a las zonas pobres y diferenciar en ese sentido la oferta pública. Para referirme al punto, voy a contarles, hace unas semanas estuve visitando algunos ministerios que tienen que ver con la igualdad en Suecia. Veíamos, por ejemplo, algunos indicadores. En mujeres el Congreso está dividido 49.5, 50.5. Esta vez hay más hombres que mujeres y no tienen cuotas de género. Hay una distribución del trabajo doméstico remunerado prácticamente al 50%. No tienen campañas
de difusión de los derechos de las mujeres, los tuvieron en los años 70, no sobre derechos de las mujeres, sino sobre igualdad. Las niñas caminan en la mañana, en la tarde o en la noche tranquilamente por la calle, toman el metro solas. Preguntamos sobre las políticas de discapacidad, cómo podían hacer que lo que está regulado en la ley se pudiera aplicar en cada una de las dependencias públicas. ¿Cómo sabe un tribunal de justicia qué tiene que hacer en términos de derechos de las personas con discapacidad? ¿Cómo capacitan? Ellos decían, no capacitamos. ¿Cómo forman a la persona en las universidades? No las formamos. Trabajan personas con discapacidad en todos los lugares y esas personas conocen sus derechos desde que nacieron, desde que tienen una discapacidad, tienen una relación con sus derechos. Hablamos del trabajo doméstico remunerado, sobre la situación de las trabajadoras del hogar en México, y nos decían que así estuvo igualmente en Suecia, pero modificado en el sistema en los años 40. Y tardaron un poco en la implementación porque se les atravesó la Segunda Guerra Mundial, pero antes de los 50 la totalidad de los derechos de las trabajadoras del hogar estaban reconocidos. Hay una preocupación social porque tuvieron 17 feminicidios el año pasado, los mismos que tiene México, más o menos en 2.3 días. Cada 2.3 días tenemos el total de feminicidios que tienen allá. Las oficinas, cuando hablamos del lenguaje, de los convenios, de las convenciones, en realidad uno siente que está hablando con gente con la que se dialoga en México. La oficina allá, concretamente del Ombudsman Antidiscriminación, es una oficina que tiene labores muy similares a la nuestra, pero el contexto que tienen es totalmente distinto, ¿no? Y la población LGBT tiene un centro especializado del gobierno que está dentro de lo que allá es el DIF, dentro del Ministerio de Familia y Niñez, está el Centro de Atención a la Población LGBT y tiene solo 3 personas, y yo pensaría que eso era un signo de desatención y es un signo de que requieren eso para conservar el estatus de derechos. Yo digo, al final, esta visita fue a una sociedad de derechos, una sociedad en donde la ciudadanía, donde el Estado, donde todos los poderes, donde todos los partidos tienen un mínimo bastante más alto que el que mencionaba Emilio. El mínimo no es la democracia electoral, el mínimo son los derechos que permiten el nivel de vida adecuado. Y a partir de ahí, entonces sí ya pueden haber las disputas políticas y ya puede haber otra serie de cuestiones más, mientras los hacedores de las decisiones, los tomadores de las decisiones puedan asegurar este mínimo de la sociedad de derechos. Y lo que quiero comentar, se mencionó ya en la mesa que hay experiencias para poner de acuerdo, digamos, para lograr que el consenso se detalle en acciones y saber qué le toca a la delegación del municipio, qué le toca a la Secretaría de Obras, qué le toca al sistema de transporte, qué le toca al Poder Legislativo, al Judicial, a las universidades públicas, etcétera, para esta sociedad de derechos. Eso fue lo que se hizo a partir de una propuesta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el Distrito Federal entre 2007 y 2009, el diagnóstico de derechos humanos de la ciudad y después el programa de derechos humanos de la ciudad. La oficina propuso un mecanismo similar a todas las entidades federativas. Hasta ahora me parece que solo hay uno y pronto estará el de Oaxaca, entiendo, pero este es el único que se ha logrado, y se ha logrado porque en realidad no nombrado así, pero hubo un consenso político alrededor de los derechos humanos, un consenso del Congreso, del Poder Judicial, del Ejecutivo estatal y evidentemente también de la sociedad civil organizada y la asesoría de la Oficina de Naciones Unidas. Fue un proceso largo, fue un proceso complejo, pero hoy día esa ciudad tiene un mapa de ruta con 2.400 líneas de acción que tienen nombre y apellido, que tienen una definición de acción, que tienen un diagnóstico atrás y que se refieren a prácticamente todos los derechos y a todos los grupos de población. Creo que un ejercicio como este dentro del Estado puede ayudar mucho también para la parte de la corresponsabilidad y para lo que mencionaba el juez Garzón, obligaciones y deberes también, porque hay
no se pueden tener cumplimiento de obligaciones cuando no se cumple con los deberes, y los deberes también son institucionales, no solamente son ciudadanos, también son institucionales. Yo creo que esta experiencia, y aquí está la oficina que puede acompañar, Javier no ha dicho nada, pero es parte de lo que hacen con las entidades federativas, asesoría técnica para acompañar procesos de este tipo y poder ponerle detalle, nombre y apellido a lo que queremos que sea una sociedad de derecho.